versos del 12 al 17. Mateo capítulo 21, versos del 12 al 17. Vamos a leer la palabra. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, te agradecemos que tú nos has dejado este tesoro que contiene tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar cada día lo que tienes para nosotros y a obedecerlo. En esta noche estamos aquí para considerar este pasaje y necesitamos que tu Espíritu nos ilumine para entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Limpieza del Templo. Limpieza del Templo. Bueno, mientras estaban en Jerusalén, muchos judíos iban al templo a orar, otros a ofrecer sacrificios, a realizar rituales de limpieza y purificación, a presentar ofrendas en los recipientes de grandes dimensiones en forma de trompeta instalados en el patio de las mujeres. Iban, como dije, con diferentes propósitos. Pero cuando Jesús esa semana entra en el templo un lunes de la semana de la Pascua, lo hace con un único objetivo. ¿Cuál? Bueno, ofrecer mayor demostración de sus credenciales como Mesías. A aquellos miles de celebrantes, a los dirigentes religiosos y específicamente a los escribas y a los sacerdotes, él vuelve a darles un testimonio claro de la naturaleza de su realeza y de su reino. Y es en este acto donde refleja el celo de Dios por su templo, al limpiarlo de toda aquella corrupción en la que habían convertido un lugar sagrado. Jesús muestra una vez más su divinidad, su carácter mesiánico. En este acto demuestra varias cosas. En primer lugar, que él estaba en una misión divina. En segundo lugar, que él tenía la autoridad de Dios, la autoridad divina. En tercer lugar, demuestra su compromiso con las escrituras divinas. Y en cuarto lugar, Jesús manifiesta compasión y poder divino. Y una característica más, él acepta adoración divina y rechazo humano. Veamos este pasaje y vamos a considerar estas ideas a lo largo de estos versículos. En primer lugar, Jesús demuestra que estaba en una misión divina, dice la palabra, y entró Jesús en el templo de Dios. Hermanos, si Jesús hubiera sido el Mesías que muchos esperaban, un Mesías de tipo militar como el pueblo quería, no habría llegado a Jerusalén de la manera como lo hizo, y ya lo consideramos en el estudio anterior. Lo habría hecho con un ejército imponente, ¿verdad? Con el que hubiera atacado la principal guarnición romana en la fortaleza Antonia. Sin embargo, en lugar de eso, la Biblia registra
que Jesús, sin armas, ataca a sus compatriotas que estaban profanando el templo. La preocupación para Jesús no era el ejército romano. La preocupación para Jesús era el templo de Dios y en qué lo habían convertido estos religiosos corruptos. El Mesías no vino como un salvador militar, a pesar de que muchos lo esperaban así. Él no vino como un redentor económico, político o social que liberaría de la injusticia y la opresión. Él vino como un salvador espiritual para redimir del pecado y para dar esperanza en medio de la muerte. Ahora, esa fue su primera venida. Vino como siervo, como salvador, repito, pero Él prometió también regresar por segunda vez, pero ahora lo hará como rey, lo hará como juez, y en esa segunda venida Él va a corregir todas las injusticias y las iniquidades que plagan a toda la humanidad. Vivimos en un mar tormentoso de corrupción y pecado. Un día las cosas por fin estarán como deben estar, según Dios y no según nosotros. Pero en aquella oportunidad que registra la Biblia, Él entró al templo, que estaba lleno de miles de adoradores judíos, en el patio exterior, lo que se llamaba el patio de los gentiles, donde a todos, hasta ahí, se les permitía la entrada, pero esa área había llegado a convertirse en una especie de mercado religioso que estaba controlado por el sumo sacerdote Anás. Él era el capo de toda esa mafia, de todo ese grupo corrupto. Los mercaderes llegaban y compraban derechos a una concesión con el fin de poder ofertar, vender los animales para el sacrificio. Animales, vino, aceite o sal para el intercambio de dinero en la moneda y las denominaciones apropiadas que eran usadas en las ofrendas del templo. Además de los costos de franquicia, a menudo se requería que los operadores le pagaran a Anás cierto porcentaje de las utilidades que obtenían. En fin, todo un negocio. Todo un negocio. Según la ley levítica, en el templo podía ser ofrecido cualquier animal, pero que fuera aprobado por los sacerdotes. Sin embargo, los principales sacerdotes se aseguraban de que los animales no fueran comprados que los animales que no fueran comprados en sus franquicias, entonces se declaraban no aptos para el sacrificio, inaceptables. Entonces una persona a menudo tenía que pagar tanto como 10 veces el valor que en realidad tenía uno de esos animales. Fíjense cómo se habían corrompido estos religiosos, hasta dónde habían llegado. Y por eso es que la Biblia dice que el Señor se indigna, reacciona ante semejante perversidad. Y como si eso no fuera suficiente, a quienes necesitaban intercambiar moneda extranjera o que necesitaban tener su moneda convertida en la cantidad exacta para dar una ofrenda, se les cobraba una tarifa de hasta un 25%. De ahí que Jesús estaba hablando literalmente cuando dijo cueva de ladrones. Palabras fuertes, pero eran las palabras que me decían estos personajes. La cueva de ladrones, ese mercado en el que habían convertido el templo de Dios. Ahora, cuando el Señor se ve obligado a limpiar de sacrilegio la casa de su padre,
demostró que estaba realizando una misión divina para su Padre Celestial y que Él tenía toda la autoridad para hacer lo que hizo. De no haber sido el Hijo de Dios, tal vez podían cuestionarlo, pero Él era el Hijo de Dios y hizo lo que el Padre quería que hiciera. O sea, Él estaba en una misión divina, demostró que andaba en una misión divina. Su celo era el celo de Dios, su preocupación era por las cosas de Dios. En segundo lugar, Él demuestra su autoridad divina. Dice el verso 12, en la segunda parte, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Cada vez que yo leo esto, me cuesta más todavía, nunca lo he creído, sobre todo cuando conocí a Cristo, que el Jesús de la Biblia es ese Jesús que aparece en algunas imágenes. No sé si ustedes han visto eso. Un Jesús, no guapísimo, con cara de tonto, como una especie, como una persona fuera de este mundo, el famoso cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si han visto eso. Yo digo, ¿verdad que la tradición ha desvirtuado totalmente lo que dice la Biblia? Porque yo no me imagino a Jesús de esa manera. Primero, su apariencia no es la de un anglosajón. Segundo, me imagino a un típico judío en su apariencia física y con una personalidad atractiva, un hombre sanguíneo, un hombre que tenía sangre en las venas. No era un tonto, aunque Jesús era manso y humilde. Pero si algo no era Jesús, era tonto, como algunos lo quieren presentar. Porque cuando tenía que decir la verdad, la decía. Y lo decía con toda firmeza y autoridad. Y aquí lo vemos. Debido a que la ley judía requería la muerte para todos los no judíos que pasaran más allá de lo que llamamos ahorita el patio de los gentiles, los romanos habían dado aprobación a los alguaciles, que eran los guardias del templo, de matar en el acto a cualquier agresor. Cualquiera que fuera a atentar contra el servicio en el templo debía ser ejecutado ipso facto. Sin embargo, aquí vemos que Jesús confronta al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes, a los alguaciles del templo y a los mercaderes del templo. Aunque muchos de estos hombres más tarde tendrían un papel decisivo en el arresto, en el juicio y en la misma crucifixión del Señor, aquí vemos a Jesús ejerciendo toda su autoridad y sin que nadie pudiera impedírselo. Esa autoridad que le fue dada de arriba, como dice Juan 19:11. Él entró, sin advertencia y sin resistencia. Jesús echó fuera a los mercaderes, a sus clientes, volcó las mesas de los cambistas de dinero delante de aquellos miles de adoradores que estaban allí, sorprendidos. Los comerciantes y también los sacerdotes presentes, Jesús dice la palabra que los echó fuera. O sea, convirtió el bazar en un desastre y declaró la vergüenza de sus beneficiarios. Todo el patio quedó sumido en confusión y desorden. Los animales, me imagino, corriendo sueltos, las palomas volando alrededor, el dinero de todo tipo rodando por el suelo. Pero en ese momento los mercaderes y los cambistas y los sacerdotes no pudieron hacer nada. La Biblia no dice que levantaron una mano, ni que hubo un grito. Yo pienso que ahí estaba el poder de Dios que los contuvo, porque de no haber sido Jesús quien era, ya le digo, lo habrían ejecutado al momento.
sobre todo por la apreciación que ellos habían hecho del suceso. Este loco que entró aquí y está agrediéndonos en el servicio, mátelo. Pero hay momentos en los evangelios donde una y otra vez vemos esta manifestación de poder de Jesús que deja a sus enemigos inmovilizados, incapaces de enfrentar a la divinidad. Hay un pasaje que me viene a la mente ahora, y ustedes recuerdan cuando fue arrestado, cuando iba a ser arrestado, le preguntaron: ¿quién es Jesús? Y él le dijo: si buscan a Jesús de Nazaret, yo soy. Ustedes se acuerdan lo que pasó con la turba que venía a arrestarle, con Judas, que había sido traída por Judas. Dice que se cayeron para atrás. Ese yo soy, que lo identifica con la divinidad. Para el hombre es totalmente imposible luchar contra Dios. Y aunque Jesús era humano, en muchas ocasiones Él manifestó ciertas expresiones de la divinidad, de su poder, que dejaba a los hombres, como se dice, sintiéndose incapaces ante esto. Y aquí hubo una poderosa demostración de poder. Jesús limpia el templo y con gran confusión de animales, mesas, sillas, dinero, gente asustada, el templo lo menos que tenía era orden. Pero por un momento queda limpio de toda la profanación moral. El Señor detuvo la corrupción. El Señor detuvo el pecado en ese momento, demostrando su autoridad divina. No podemos olvidar que nuestro Dios es santo. Y nuestro Dios no puede tolerar el pecado. Por eso el pecado le ofende. Y Dios es un Dios que responde ante el pecado del hombre. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la ira de Dios ha sido manifestada cuando el hombre ha decidido andar en sus propios caminos, rebelde y de espaldas a Dios vivo y santo. Dios se enoja. Aquí tenemos un ejemplo de eso. La gente hoy en día ha creado una imagen de Dios muy distinta al Dios de la Biblia. O sea, han fabricado un Dios más parecido a ellos. Un Dios buena gente, consentidor, que aguanta todo. Hay gente que tiene ese concepto. Si no tuvieran ese concepto, no harían las cosas que hacen, demostrando una total falta de reverencia y un absoluto una actitud de que no tienen ningún temor a Dios. Porque no hay otra explicación ante las cosas que cada día vemos. Y usted confronta a esa gente con esas actitudes, a esos llamados cristianos, ¿qué te dicen? Eso no tiene nada de malo. O no juzgues para que no sea juzgado. O sea, tu Dios es un Dios que aguanta todo y no reacciona. Ese no es el Dios que yo encuentro en la Biblia. Si ustedes desde el Antiguo Testamento observan cómo Dios trata con el hombre, siempre fue muy específico. Y en las cuestiones de la adoración habían ciertas reglas que no se podían violar. Si usted analiza ahí el sistema de adoración, todas las prácticas que tenían que hacer, y el lugar santo, el lugar santísimo, en el tabernáculo, y si alguno llegaba allí podía morir. ¿Se acuerdan de Pérez Usa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaban transportando el arca? ¿Se acuerdan que la estaban transportando en un carro con bueyes y aquel parece que se encontró con un bache y por poco se cae el arca y aquel hombre intentó aguantar el arca? Dicen algunos que intentó aguantarla y mirar. No sabemos, lo que sí sabemos es que cayó muerto al momento. Porque ese objeto era un símbolo de la presencia de Dios.
y ya lo estaban transportando de una manera incorrecta, porque eso no era para ser llevado así, lo debían cargar los levitas. Y el arca en sus 4 puntas tenía unas argollas por las que se colocaban unas barras, y en esas barras los levitas levantaban ese objeto sagrado y debían transportarlo de una manera muy reverente. Pero estaban llevándolo al trozo. David se sintió profundamente apenado por la muerte de Usa, pero después cuando lo fue a buscar, cuando fue a buscar el arca, sí lo hizo de una manera correcta. Y la Biblia relata cómo caminaban un tramo y hacían sacrificio, caminaban un tramo. Eso es un reflejo de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño e inmediatamente cayeron muertos. Ahora sí, estamos bajo la gracia, pero ¿de dónde? ¿En qué parte de la Biblia leemos que Dios ha cambiado los parámetros y que Dios ha dejado de ser santo y que Él aguanta todo lo que a ti y a mí se nos ocurra dar? Yo siempre he creído en la excelencia, es darle a Dios lo mejor. Si debemos aplicar la excelencia para todo lo que hagamos en el plano humano, ¿cuánto más cuando se trata de Dios? Yo sé que no somos profesionales en lo que hacemos, pero uno debe tratar de prepararse para darle lo mejor a Dios, no las obras. A mí me molesta profundamente cuando alguien va a hacer algo, lo que sea, un poema, una alabanza, una predicación, y lo primero que te dice, perdonen cómo esto quede, pero es para la gloria de Dios. Bueno, si tú lo dices después de haberte estado preparando y haber hecho humanamente todo lo posible por darle al Señor lo mejor, muy bien, pero si lo estás usando como una excusa porque no te preparaste, porque no le dedicaste el tiempo que necesitabas, entonces bueno, es para el Señor. En otras palabras, el Señor aguanta todo. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde? Dios es santo. Y nosotros tenemos que venir a Él a pesar de nuestra imperfección, con un sentido de reverencia y temor grande, hermanos. Grande. Jesús se enojó. Esto no tiene otra explicación. Estaba enojado, bien enojado, por lo que estaba pasando. Dios se enoja. La Biblia habla de su ira. Hay gente que le encanta que le hablen del amor de Dios, bien, de la bondad de Dios, de las cosas positivas, digamos, según nuestra perspectiva, pero también Dios se enoja. Dios es un Dios que responde. Ahora, el enojo y la ira de Dios no es como la nuestra, que es pecaminosa. Cuando hablamos de la ira y el enojo de Dios, es la reacción, la respuesta de Dios ante el pecado. En otras palabras, ante el pecado, Dios responde. No es un Dios impasible que aguanta todo. No. Si ese es el concepto que usted tiene, lea cuidadosamente la Biblia. ¿Por qué todas estas personas hacen todas esas payasadas que hacen hoy y se las tiran encima de Dios? Solo hay una explicación, hermano. Primero, no han nacido de nuevo. Segundo, no conocen para nada la Biblia. Porque si conocieran la Biblia, usted no puede conocer acerca del Dios de la Biblia y tratar todas las cosas que tienen que ver con Él a la ligera. No. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Y mató a Urías, mandó a matarlo. La Biblia dice claramente que esto molestó a Dios. O sea, Dios se enojó con esto, se enojó con David. E inmediatamente le mandó al profeta Natán. Viene juicio. No, he pecado. Sí, has pecado, le digo a Natán, y él te ha perdonado tu pecado. Pero la espada no se va a apartar de tu casa. Dios es santo, hermanos. Nunca podemos olvidar eso. Y si estamos en pie ante su presencia es por pura gracia. Pero nunca se nos puede olvidar quién es Él
¿Y quiénes somos nosotros? En tercer lugar, Jesús demostró su compromiso con las Escrituras divinas. Miren el verso 13 y les dijo, escrito está, cita la palabra del Antiguo Testamento, mi casa, este es un versículo de Isaías 56:7, mi casa, casa de oración será llamada. Al acusar a los principales sacerdotes y sus cómplices de haber convertido esa casa en una cueva y en una cueva de ladrones, él vuelve a citar las Escrituras, esta vez de Jeremías capítulo 7, verso 11 también. En vez de ser un lugar donde el pueblo pueda ir a adorar, estando protegido y sin ser molestado, se había convertido en un lugar donde se extorsionaba y donde los extorsionadores estaban protegidos. Miren, aquí quiero explicar algo. Hoy el templo, en ese tiempo, cuando no existía la iglesia, la presencia de Dios estaba asociada a ciertos lugares. Para el judío el templo era sagrado. De hecho, primero vino el tabernáculo. No es que Dios esté en un lugar específicamente, como dice, ningún edificio puede contener a Dios, pero sí su presencia se manifestaba en ciertos lugares. Ahora, en nuestro escenario hoy y en nuestra dispensación, digamos, ¿quién es el templo hoy? Ha pasado a ser de un lugar ¿a qué? A un grupo, una multitud de personas. O sea, la iglesia. Tenemos un local, y es el local donde nos reunimos y lo dedicamos, pero no podemos tener el mismo concepto que tenían los judíos, porque a veces caemos en una dualidad que es peligrosa, y hay mucha gente que no se dan cuenta de esto. Y como los judíos siguen sacralizando el lugar, yo lo veía en Cuba mucho, ¿no? Porque estamos en su santo templo, y a veces se cita el pasaje, calle delante de él toda la tierra. Yo siempre explico, este es un lugar, sí, que se ha dedicado a la adoración, pero el problema es este. El templo ahora somos nosotros. Cuando salimos de este lugar, la iglesia sale, el templo sigue afuera. Está en todas partes. Porque entonces algunos llegan a pensar, bueno, si ese es el templo, en el templo tengo que ser un santo y cuando salga soy un demonio. No. Ahora somos nosotros. Y cuando la iglesia se reúne, está reunido el templo. Parte del templo. En una congregación local. ¿Por qué? Porque todo el templo es la iglesia en su totalidad, la que Él va a venir a buscar. Ahora, cuando esa iglesia se reúne para adorar, hay que tener mucho cuidado. La historia suele repetirse, hermanos. Quizás no ahora como sucedió en Mateo 21 en el Evangelio. Pero ¿qué es sino el mal llamado Evangelio de la prosperidad? Que se predica en muchos lugares y que se dice que viene de parte de Dios y que no es más que un reflejo o una manifestación de esa misma cueva de ladrones. Gente manipuladora, mentirosa, que usan la Biblia para su propio beneficio y que torciendo las Escrituras predican mentiras y la gente se deja llevar buscando recompensas puramente materiales, bendiciones puramente materiales en el aquí y en el ahora, y se olvidan de las bendiciones espirituales. Les prometen a las personas lo que ellos quisieran, ¿verdad? Vas a ser rico, Dios te va a prosperar en la finanza. Cada vez que yo veo lo mismo, mire, yo creo que Dios puede prosperar de la manera que Él quiera, y a veces Él nos prospera materialmente, pero ¿saben qué? Dios es sabio, perfectamente sabio, y Él sabe que a muchos de nosotros dar demasiado nos puede hacer daño, porque somos por naturaleza egoístas.
Y podemos terminar enamorándonos de las dádivas y olvidarnos del dador. Ahora, de ahí a decir siempre lo mismo, que lo más importante es que la prosperidad material, porque si no te prosperas materialmente, eres una persona que está maldita. Es una maldición, la pobreza es una maldición. Yo siempre me pregunto, cada vez que oigo esto, yo digo, bueno, son evangelios para predicarlo aquí en Estados Unidos nada más. Porque imagínense ustedes predicando eso en Cuba o en otros países pobres. ¿De qué prosperidad van a hablar? ¿De qué millones van a llenar sus bolsillos? ¿Se dan cuenta, hermano? Eso es exactamente lo mismo, la misma cueva de ladrones, pero a diferencia de los ladrones normales, este robo era público, pues robaban y se refugiaban en el mismo lugar. Es exactamente lo mismo que hacen estos personajes. Yo los he visto ahí en videos, en internet, están, a ver, ¿quién quiere pactar con Dios? Y entonces empiezan por la cifra más alta. A ver cuántos quieren dar $1000. Y ahí, ¿quién le quiere dar en la cara a Mamón? Ustedes saben de qué yo hablo, ¿no? Esa Jezabel que sale con ese cuento. Y la gente loca. Porque la gente es un poder diabólico tan, digamos, tan poderoso desde el punto de vista humano, ¿no? Que la gente, ahí están, y usted lo ve que corren, se quedan, se van a quedar sin nada, pero ahí van y sueltan, porque hay que darle una ayudadita a Dios o un soborno, porque eso para mí, ¿qué cosa es sino Dios para que tú me des una casa? Yo tengo que dar por una casa de millones, yo tengo que dar por fe ya el diezmo. Es una siembra, eso es una siembra. Eso es una siembra, pero el lugar de la siembra es en el bolsillo de estos personajes. Ese es en el lugar de la siembra. Y esto ya le digo, es algo que está hoy, y de pronto uno de ellos cae por algún pecado y salen a relucir sus millones. Un predicador del evangelio no se hace millonario, hermano. Yo a veces le digo a una persona que tiene un llamado, yo digo, mira, si tú te quieres hacer millonario, no te metas en el ministerio. Porque el ministerio no es para hacerte millonario. Estudia otra cosa. Sin embargo, esta gente son millonarios. ¿Por qué? Porque están robando, hermanos. Están robando. Y entonces el problema es que la gente de afuera mete a todo el mundo en el mismo saco. Y hoy en día decir, yo soy pastor, es como si dijera, este es un ladrón. El pastor se roba los diezmos de la iglesia. Los pastores, todos son iguales. Eso lo he visto muchísimas veces. Y es triste, porque no todo el mundo es igual. Hay personas fieles que proclaman el evangelio y no están detrás del dinero. Pero el daño que se ha hecho es grande. Un día estos personajes le van a tener que dar cuenta a Dios, hermano. Lo mismo que estos de este pasaje, el Señor les confrontó. Aquí Jesús manifiesta compasión y poder divino. También en el verso 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es curioso. Es interesante que Jesús haga esto en una circunstancia tensa. Temerosos tal vez e incapaces de resistir los sacerdotes cambistas de dinero, compradores de sacrificio y viajeros que utilizaban el patio de los gentiles como atajo a través de la ciudad, al parecer se habían dispersado.
pero los ciegos y los cojos seguían ahí. Las personas verdaderamente necesitadas, aunque sin duda alguna impresionados por Jesús, no le tuvieron miedo. Fueron a Él. Habían acabado de ver una manifestación dramática de demostración de la indignación divina. Sin embargo, eso no los paralizó. Ellos tenían una necesidad grande y aún así vinieron a Él. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Los recibe. El mismo Jesús que expulsa a aquellos ladrones, recibe a estas personas desesperadas. Y dice la palabra que los sana. Tan pronto como los ciegos y los cojos se le acercaron en busca de ayuda, la recibieron. Hermanos, aquellos que van a Jesús, reconociendo su gran necesidad, y ven en Él el poder y la capacidad para suplirla y perdonar sus pecados, Jesús les recibe. Solo Dios puede hacer lo que hizo Jesús, dar vista a ciegos, totalmente ciegos. Y solo Dios puede reemplazar los miembros que están destrozados o enfermos y sin posibilidad de reparación, o miembros que incluso no existen. Yo vuelvo al punto que siempre tengo que regresar a Él, ¿no? Yo no dudo del poder de Dios, y yo creo que Dios puede hacer lo que Él quiera. Por eso nosotros podemos orar, y no hay situación que no podamos llevar delante de Él, por imposible que nos parezca humanamente. Es su prerrogativa decir sí o no, pero hay que orar. Ahora, este no es el tipo de milagros que hoy hacen estos personajes que aparecen ante multitudes diciendo que sanan de parte de Dios. Vaya, yo no he encontrado todavía un caso auténtico de uno que ha sido ciego y que ellos lo hayan sanado. La mayoría de estos milagros que se producen en estos lugares son milagros que no están claros, se pueden cuestionar, son cuestionables, y cuando usted intenta explorar ese milagro, ahí te das cuenta que hay cosas que no están claras. Pero mira, aquí la Biblia lo dice simplemente: ciegos y cojos, personas que estaban imposibilitadas de servir, de trabajar, de llevar sus vidas normales, y el Señor los sanó. Ahora, hermanos, aquí también tenemos que Jesús acepta la adoración divina y el rechazo humano. Miren el verso 15 al 17. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad y a Betania, y posó allí. Hermanos, junto con todos los presentes en esta ocasión, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, algo que no podía hacer otro ser humano, miren lo que dice la palabra: observando que los muchachos aclamaban en el templo y decían Hosanna al hijo de David, dice la Biblia que ¿qué? Se indignaron. Y oigan, ¿y por qué no se indignaban antes con la maldad que habían metido en ese lugar? Ellos eran los responsables. Ese es el fariseísmo, ese es el legalismo, el mirar las cosas que le convienen y estar ciego ante otras. Tenían allí mismo al Hijo de Dios, habían sido testigos del poder del Dios vivo,
Y estos muchachos reaccionaban en adoración y ellos se indignaban. Bueno, ellos habían acusado a Jesús de sanar o de echar fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Probablemente ahora hayan pensado, bueno, eso que pasó también fue por el demonio. Sin embargo, estaban ciegos, no querían ver, y se molestaban ante lo que no debían molestarse. Y le dicen a Jesús, oye lo que estos dicen. Estaban diciendo, ¿no te das cuenta que estos niños están llamándote Mesías? ¿Cómo puedes quedarte ahí aceptando una aclamación que solamente le pertenece a Dios? Bueno, el problema es que ellos no se daban cuenta quién era Él, o no lo querían reconocer. Sin embargo, Jesús les deja saber que Él estaba bien informado de lo que estaba pasando. Y simplemente que dice, sí, Él estaba consciente de lo que se decía. Y era bien consciente de lo que significaba. Estos hombres no tenían discernimiento, estaban endurecidos, porque, vaya, las mismas respuestas de Jesús estaban confirmando quién verdaderamente Él era. Y no querían verlo. Y entonces Jesús sigue explicando, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste alabanza. Esto es una cita del Salmo 8:2. Y las dos palabras hebreas para niños y los que maman se refieren a bebés menores de 3 años. La edad en la cual por lo general se destetaban a los niños judíos. Los niños que clamaban a Jesús en el templo ya habían pasado bastante la edad del destete. El punto del Señor fue que si hasta los niños y los que maman estaban preparados por Dios para ofrecerle alabanza, cuanto más los niños mayores lo alabarán. Cristo será alabado, y les había declarado a los fariseos que si los seres humanos no lo alababan, las piedras clamarían. Y hermanos, en las sencillas palabras y dejándolos en el verso 17, hay mucha verdad. El Señor los abandonó, los dejó en su perdición. Los que no quieren ver van a terminar cegados. Luz rechazada es luz negada. Bueno, al día siguiente volvieron a desafiarle preguntándole, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y Jesús le respondió preguntándoles, bueno, ahí en Mateo capítulo 21, del 23 al 27 está la historia. No lo vamos a leer ahora, pero después estaremos sobre el pasaje cuando Él le dice, Juan, el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios, y los pone en una situación difícil. Qué triste es estar tan cerca del Salvador y dejarlo ir. Bueno, el Señor no obliga a nadie a creer. Cada uno tiene que enfrentar su propia decisión y las consecuencias eternas que ésta tiene. Ser un religioso no salva a nadie. Relacionarse con cosas religiosas tampoco salva a nadie. Esas personas estaban en el templo y estaban perdidas. Conocían de Dios y estaban perdidas. Estuvieron tan cerca a Dios mismo y lo dejaron irse. Vieron pruebas. Ese es el punto. No se engañe cuando escuche a alguien que diga, si Dios se me apareciera, tal vez yo creería. O si viera más milagros, tal vez creería. No, la salvación no llega de esa manera. La Biblia enseña que la salvación llega a través de la predicación del Evangelio, cuando la gente lo oye y lo cree. Por eso tenemos que predicarle, porque es Dios el único que ilumina las almas perdidas. Y lo hace a través de la predicación cuando la gente se arrepiente y cree. ¿Tenemos nosotros una relación con ese Dios? ¿Sabemos quién es Él? ¿Cuán santo es Él? Y seguimos temblando ante su presencia. Dice la Biblia, el Señor, la palabra dice, miraré a aquel que es humilde y que tiembla mi palabra.
No tenemos miedo de Dios, pero sí tenemos que tener temor de Dios. Porque ese temor es el que nos recuerda que no importa donde estemos, Dios siempre está presente. Y no importa que una persona se crea religiosa, si no tiene al Salvador, está perdido. Que el Señor nos ayude a saber la diferencia entre ser un hijo de Dios y tener simplemente una religión. Que el Señor nos bendiga.